Y por último, si los datos que me da, ¿sí? Es el valor de M y el valor de B. Supongamos que ya están dados esos datos, no tengo nada que ponerme a encontrar porque ya me los está dando, ya me está diciendo que la función es esta. Con lo cual, acá no hay que hacer ningún tipo de averiguación. Entonces, algo que me gustaría explicarles es, una vez que yo grafico esta función, vamos a intentar hacerlo de este lado. En mi caso lo voy a hacer mirando la ordenada y la pendiente. La ordenada es -1. Entonces voy a colocar el punto de la ordenada, que es 0, -1, y voy a hacer esta variación de la pendiente, que habíamos dicho que era una variación de y sobre una variación en x. Entonces le voy a hacer corresponder la variación en y 2 y la variación de x 3. Entonces me voy a parar en el punto y voy a correrme sobre y 2 lugares, o sea 1, 2, y me voy a correr sobre x 3. 1, 2, 3, quiere decir que el punto está acá. Para 3, 1. Una vez que, bueno, una vez que tengo los dos puntos, los uno. En este caso, si yo al no tener una hoja cuadriculada estoy corriendo el riesgo de haber puesto bien los números de acá y saber en qué valor corta el eje x, ¿sí? La función. Entonces, vamos a averiguar en qué momento está la intersección para que la gráfica sea un poquito más exacta. Pero para eso vamos a hacer un poco del estudio de esta función, ¿sí? Para el estudio de esta función, lo que me va a pedir es el dominio, la imagen, el conjunto de positividad, conjunto de negatividad, conjunto de cero, crecimiento, decrecimiento y las intersecciones con los ejes, ¿sí? Ahora en un ratito lo pongo, lo que pasa es que no me queda más pizarrón para seguir escribiendo. Entonces vamos con el estudio. El estudio es el dominio. ¿Se acuerdan que ustedes se pusieron a leer todo lo que les fui preparando? Y el dominio son todos los valores de x, ¿sí? Que están acompañados con el valor de y. Para todos los que existen en el eje x, ¿tienen una respuesta en y? Y en verdad sí, porque al ser una recta, las rectas nunca tienen un principio y un final. Esto continúa para los infinitos. Entonces, para cualquier valor que yo le tome a x, siempre le va a corresponder 1. Si yo me voy para los menos infinitos, algún menos infinito en y le va a corresponder. Si yo me voy para los más infinitos, seguramente algún más infinito de y le va a corresponder allá arriba. Entonces, el dominio de todas estas funciones, salvo que estemos dentro de un problema matemático y ese dominio está restringido, generalmente siempre son todos los reales, ¿sí? Al igual las imágenes, es decir, casi todos los valores de y, en el casi diría todos, mejor dicho, siempre le corresponde un valor en x. Entonces la imagen son todos los reales también. Recuerden que cuando yo les definí la función lineal les dije de dónde a dónde iba, o sea, desde del dominio al codominio, y era de reales a reales. Bueno, con respecto al conjunto positividad, conjunto de negatividad y conjunto de ceros, en un ratito vuelvo con eso. Me voy a ir a crecimiento y decrecimiento. Las rectas o crecen o decrecen. No hay una combinación de las dos. En este caso, si la m es positiva, la función siempre es creciente. Y si la m es negativa, la función decae, es decir, decrece. En este caso va a crecer para todos los valores de x.
Es decir, cuando yo hago el estudio de una función, casi siempre doy respuesta en X, salvo la imagen y la intersección con el eje Y. La imagen y la intersección con el eje Y es lo único que doy como respuesta sobre Y. Lo demás son de X. Entonces, la función, como digo, m es positiva, va a crecer desde menos infinito a más infinito, que es lo mismo los reales. ¿Decrece? No, es vacío. ¿Estamos de acuerdo? Bien, para conjunto de positividad y conjunto de negatividad y cero, necesariamente necesito el punto de intersección con el eje X. Entonces, para encontrar el punto de intersección con el eje X, voy a ver si puedo borrar un poquito acá y hacerlo. A ver, si yo estoy acá cortando el eje Y, bueno, no les puse letra a los ejes. Si yo estoy cortando el eje Y ahí, lo que me está queriendo decir que este punto fue para 0x menos 1y. Es decir, 0 menos 1. Es decir, siempre en las intersecciones con los x va a tener que haber un 0 en alguna de las variables. Si estoy sobre el eje Y, el que va a valer 0 es x, y si estoy sobre el eje x, el que va a tener que ser necesariamente 0 es y. Entonces yo lo que sé es que acá el 0 va a estar en y. Con lo cual, usando esta expresión, lo único que me va a quedar como incógnita es la x. Entonces reemplazo 0 es igual a 2/3 x menos 1 y despejo. Esto me quedaría 1 es igual a 2/3 x, 1, el 3 que está dividiendo, ¿cómo pasa para el otro lado? Multiplicando. Y el 2 que está multiplicando pasaría dividiendo. Quiere decir que el punto está en 3 medios en x. Más o menos, me parece, la gráfica no la hice tan mal, ¿sí? O sea que está cortando en la mitad entre 1 y 2, ¿sí? Con lo cual, este punto es el 3 medios 0. Entonces, vamos a esto. Conjunto de positividad. El conjunto de positividad me dice para cuáles son todos los valores de x en donde sus imágenes están por encima del eje x, es decir, son positivas. Y yo observo que una vez que paso el 3 medios, todas las imágenes van a parar arriba. Entonces lo que me está queriendo decir que en el punto de intersección con el eje x, cuando me voy para los más infinitos, las imágenes son positivas. Entonces, de 3 medios a más infinito es positiva. Acuérdense que los infinitos siempre van entre paréntesis. El problema es qué pasa con el 3 medios. ¿Le coloco paréntesis o le coloco corchete? Acuérdense que el paréntesis no incluye, ¿sí?, al valor, y los corchetes sí. Ahora, el 3 medios, ¿cuál es el compañero del 3 medios? El compañero del 3 medios acá es el 0. ¿Y el 0 es positivo? No. ¿Es negativo? No. El 0 es neutro. Entonces jamás de los jamases le podría poner un corchete porque es neutro, no tiene signo. Entonces necesariamente acá va a tener que ser un paréntesis. Conjunto de negatividad. Conjunto de negatividad lo mismo. ¿Para cuáles son todos los valores de x en donde mis imágenes están por debajo? Es decir, mis imágenes son negativas. Y yo veo que si vengo de los menos infinitos caminando, me voy a parar abajo las imágenes. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al punto de intersección, que sería el 3 medios. Entonces esto me quedaría de menos infinito a 3 medios, nuevamente abierto. Conjunto de ceros. Acá el conjunto de ceros es igual que la intersección con el eje x, pero la notación la voy a poner distinta. La voy a colocar en 3 llaves y solo voy a poner el valor de x y no como par ordenado. Entonces es el 3 medios. Y por último, lo que me quedó pendiente es la intersección con el eje y. Y la intersección con el eje y lo tengo acá. Voy a usar esto, pero vendría todo acá abajo, poner intersección con el eje x, intersección con el eje y. Pero como mi pizarra es muy chiquita, las voy a poner acá. Intersección con
eje Y es el par ordenado, ¿sí? En donde tengo la ordenada al origen. 0, menos 1. Y acá me termina el estudio de la función.